Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver otro duelo de titanes. Garry Kasparov con blancas contra Portis Lajos con negras. Este torneo se jugó en 1983 en la ciudad de Nikšić, en Montenegro. Kasparov demuestra una vez su capacidad táctica combinativa de ataque y con un doble sacrificio fulmina a Portis Lajos, la leyenda húngara. Es de mencionar que Garry Kasparov en este año 1983, este torneo en particular, fue su mejor performance con una performance de 2840. Teniendo un elo de 2690, os podéis imaginar que Kasparov estaba jugando brillantemente. Fue su mejor torneo. Entonces, sin más dilación, empecemos. Kasparov empieza con D4, caballo F6, C4, E6, KF3, B3, defensa india de dama, caballo C3, alfil B7, A3, variante Petrosian, D5, C por D5, caballo por D5 y E3. Aquí era posible jugar dama C2, que es una variante muy válida también, pero Kasparov juega más sólido y con otra idea en mente. E3, solidificando el centro, caballo C3, B por C3. Podemos ver una estructura central muy sólida de peones. Alfil E7, alfil B5 molestando, C6, alfil D3. ¿Qué hubiese pasado si juegan alfil C6? Pues fácilmente os cuento. A4 mejor jugada, ganando espacio, y si capturan, que es lo que pasaría, A5, y os muestro esta línea simplemente para que veáis cómo se desarrollaría el juego. Caballo por torre B1, torre A1 clavando el caballo, obliga a caballo C7, torre por A8, caballo E5, y aquí podéis ver que las blancas tienen un final mejor, con lo cual por eso no se juega una partida. Era mejor C6, aquí después de alfil B5 C6 y alfil de C3, alfil D3, teoría C5, atacando el centro, poniendo presión sobre el centro blanco sólido, enroque, caballo C6, poniendo más presión sobre el centro blanco sólido, alfil B2, torre C8, dama E2. Las blancas están muy sólidas y van a obtener un centro muy sólido, ya sea con C4 o con E4. Sigue enroque, torre a D1, dama C7, C4. Esta jugada es muy buena, sin lugar a duda es la mejor jugada de la posición. La idea es jugar un D5 y abrir la diagonal del alfil en G7 para tocar G7. Comieron aquí en D4, E por D4, caballo D5 y D5. Jugada brillante. La idea es abrir la diagonal del alfil y aquí empieza un comienzo de serie de sacrificios en el que Kasparov fulmina a su rival de una manera brillante. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen jugado una jugada como torre C1? Muy pasivo, pues que el negro estaría mejor. Daría la iniciativa al negro con alfil F6, torre Fd1, torre Fd8 y la presión sobre el peón D4 se haría notar. La partida siguió D5, E por D5, C por D5, alfil por D5 y empieza el primer sacrificio. No es realmente un sacrificio porque es un intercambio de piezas y el material está igualado, pero ya al jugar alfil por H7
rey por h7, torre de 5, el material está igualado, pero ya el enroque enemigo negro está tocado. Y esa es la idea de Kasparov cuando juega d5, quiere abrir al máximo este enroque. Rey g8, la mejor jugada, poniendo su rey a salvo, pero Kasparov no lo perdona. Alfil por g7, jugada brillantísima, excepcional, maravillosa. Kasparov valora más la destrucción del enroque enemigo que su propio alfil. O sea, es un concepto increíble. Eh, Aquí no hay mejor jugada que comer en g7 y tras caballo de 5, muy buena jugada, liberando el camino para la dama. Torre fc8. ¿Qué hubiese pasado si juegan torre h8? Que seguiría dama g4, rey f8, dama f5, f6, torre 1, caballo c6, llevando más refuerzos al rey indefenso enemigo. Caballo d7, rey f7. Aquí podéis pausar el vídeo si queréis. Os dejo unos segundos para que veáis la mejor jugada, pero esto es un ataque fulminante también. Bueno, pues la jugada es torre por e7, caballo por e7, dama por f6, rey e8, dama por h8, rey f7, dama f6 jaque, rey g8, torre g5, obliga a caballo g5 y mate en pocas jugadas. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si tras caballo e5 juegan, por ejemplo, dama c2? Pues seguiría dama g4, rey h7, torre d3, torre c3, intentando evitar el mate en la columna h, dama f5, rey g8, torre g3, jugada que fulmina al negro, porque ya que si rey h8, seguiría dama h5, dama h7, come, torre c3 con pieza de más. Calidad de más, perdón. ¿Qué pasaría si juegan aquí torre por g3? Pues que pierden la dama. Con lo cual, tras caballo de 5, torre f8 quizás era... Bueno, es lo que se jugó, pero ya vemos que las otras posibilidades todas llevaban al desastre. Dama g4, rey f8, dama f5, f6, caballo d7. ¿Qué hubiese pasado si juegan aquí? Se jugó torre por d7. Pero ¿qué hubiese pasado si juegan aquí rey f7? Pues seguiría dama h7, rey e6, torre 1, rey d5, dama e4, rey d6, dama e6 mate. Y bien, ¿qué hubiese pasado si tras f6, caballo d7, juegan las negras rey g7? Seguiría torre 1 tocando el alfil, d7, torre e8, torre por e7, jugada brillante, torre por e7, dama por f6, rey g8, y aquí yendo por el mate, ni siquiera... Bueno, ya veréis. Torre g5,
dama por así, dama por e7, rey h6, dama g7 mate. Con lo cual, tras caballo de 7, las negras están forzadas a comer con la torre. Torre por d7, dama c5. Si veis el material está bastante igualado. Lo que pasa es que las dos piezas de Kasparov que están atacando la torre, una torre en séptima y una dama activa, el rey expuesto enemigo, es suficiente para Kasparov para demostrar que el ataque no es fulminante, no puede el rey negro escaparse. Ahora bien, dama h7, amenazando mate aquí. Bueno, amenazando una secuencia de jugadas que llevan al mate. Torre c7, espera, torre c7. Y aquí había un truco. Portis Lajos con torre c7 pone un truco que menos mal que lo pilló Kasparov porque realmente hubiese sido un desastre para él. Si juegan aquí torre de 3, una jugada natural para intentar dar mate, que es el plan de Kasparov por aquí, hubiese seguido dama por f2, jugada brillante, rey por f2, alfil c5, rey g3, torre por h7 y serían tablas. Material igualado con ligera ventaja negra. ¿Qué hubiese pasado si tras torre de 3, dama f2, torre por f2, perdón, torre c1, torre f1, alfil c5, rey h1, jaque mate en f1? Entonces por eso Kasparov aquí, en vez de jugar torre de 3, que sería un error grave, juega dama h8, una jugada importante a insertar porque si no hubiese ocurrido lo que se ha demostrado con esas líneas. Sigue rey f7, torre d3, ahora sí torre d3, con la idea de llevar la torre a por g3 o por h3 y a crear amenazas de mate. Caballo c4, intentando llevar un defensor hacia el rey negro. Torre f1, muy buena jugada, trae refuerzos al ataque. Caballo de 5, un error, pero ya la posición negra era muy difícil de defender. Quizás mejor era tras torre f1 alfil de 6, pero seguiría torre de 5, dama a 3, torre por d6, caballo por d6, dama h7, rey f8 y dama por c7 con posición ganadora. Bueno, tras torre f de 1, caballo de 5, seguiría dama h7, rey e6 y aquí, aunque parezca mentira, el mate es inevitable. Sí, por supuesto, si hubiesen jugado las negras rey f8, seguiría un mate inevitable con torre de 8, alfil por d8, torre por d8, jaque mate. Ahora bien, se jugó rey e6, esto lleva al mate también, dama g8, rey f5, g4, rey f4. ¿Qué hubiese pasado si juegan aquí en esta posición caballo por g4, perdón, caballo por g4, seguiría torre f3, rey e5, dama por g4, dama c2, cubriendo el mate, en f5, seguiría torre e3, dama e4 y dama e4, mate imparable. Ahora bien, se jugó tras g4, rey f4. Ahora torre d4 y aquí las negras abandonan porque lo que sigue, rey f3, dama b3, dama c3, dama d5 jaque, rey e2, dama e4 jaque, dama e3, dama e3,
jaque mate. Como podéis ver, una gran partida por parte de Garry Kasparov. La verdad que si analizáis el doble sacrificio en el enroque espectacular de Kasparov, aquí, la idea de Kasparov es increíble. Porque el ataque tras caballo de 5 no está claro cómo continúa, no hay líneas forzadas. Sin embargo, Kasparov sabe que va a ganar. Porque el rey negro está expuesto y para él exponer al rey enemigo valía más que su alfil de B2. Y eso es un concepto increíble. Bueno, una partida magistral por parte de Kasparov. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.